lengua, lenguaje, idioma, dialecto y otros términos más. ¿Te has fijado que utilizamos varios términos como sinónimos y a veces algunos hay personas que los utilizan pero de manera despectiva para soslayar, hacer menos, vilipendiar, ¿no? Vituperar incluso a algunas personas de nuestro país, particularmente a los indígenas? Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar aquí en La Palabra en Punto sobre este tema. Y para ello voy a empezar aclarando la diferencia entre lengua e idioma. Fíjate que pareciera que es lo mismo. ¿Cuál es tu idioma? ¿Cuál es tu lengua? Es lo mismo. Sin embargo, en un estricto sentido del término, partiendo de su raíz etimológica, no es lo mismo. Vamos a ver. Empecemos con lengua. Lengua viene del latín lingua, lingua, y hace alusión a la lengua, es decir, al órgano que tenemos en la boca para comer, para hablar, ¿no? Para beber. Es decir, lengua es el órgano. Sin embargo, aplicamos una metonimia, la parte por el todo, pero al mismo tiempo una sinécdoque, es decir, el sujeto por la acción, y entonces en vez de que digamos o que refiramos a la lengua solamente así al órgano lengua, también le decimos a lo que produce la lengua, le decimos el mismo nombre. Es decir, lengua es tanto el órgano como las palabras que conforman, ¿no?, aquello que produce la lengua. Eso es la lengua. Pero fíjate que aquí, y quiero subrayarlo, estamos haciendo alusión sobre todo a la cuestión de la lengua, digamos, del órgano. Ahora bien, vámonos con la otra palabra, que es idioma. Fíjate que la palabra idioma, bueno, no te dije del anterior, es de latín, lingua es latín. Bueno, idioma ya no es de origen latino, es de origen griego. Idios y ma, son dos palabras en una. Idios y ma. Vamos a empezar por la segunda parte. Ma. Ma es un sufijo, o sea, una última parte de una palabra. Aunque repito, hay sufijos que van al inicio, en algún otro programa hablaré al respecto. Bueno, ma es un sufijo y este sufijo lo que significa es producto de. Producto de. Vamos a poner algunos ejemplos. Si yo digo fonema, fíjate el sufijo ma, la terminación fonema, foné significa sonido. De tal manera que si digo fonema, estoy diciendo producto del sonido. Pensemos otra. Lexema. Lexema, lexe viene de léxico, que significa hablar. Entonces yo digo lexema, producto de lo que se habla, de las palabras. Gramema. Grama es letra, escritura también, de tal manera que si digo gramema, estoy diciendo el producto de aquello que se escribe, el producto de la palabra. Y así tenemos más. Vamos a poner una más cerca a nosotros en la cotidianidad. Cinema. Cinema. Cine en griego sería, bueno, se pronuncia igual, cine, pero le escribimos con una letra que para nosotros suena así, k, k, o sea, como K. Entonces diríamos kine. De hecho, en español tomamos esta palabra del griego y la utilizamos tanto como cine como kine. Y kine es movimiento en griego. Kine. De ahí viene la palabra kinestésico. Por ejemplo, los niños kinestésicos que siempre están moviéndose y moviéndose, que están muy inquietos. Bueno, pues eso entonces significa, kine es movimiento. Nada más que suena como s en griego, entonces diríamos cine. Cuando decimos entonces cinema, estamos diciendo el producto del movimiento. Porque si recuerdas, hay algunos libros donde dibujan en las esquinitas algunos dibujitos y luego le hacen así al libro, y entonces al mover las
hojitas pareciera que se está moviendo el muñequito, el dibujo. Claro que no se está moviendo, es una, digamos, una apariencia que nosotros vemos porque es una ilusión óptica al mover todas así las hojas, ¿no? Bueno, entonces, cinema, repito, producto del movimiento. Entonces ya vimos que es el sufijo ma. Nos falta la primer parte, que es idio. Bueno, pues idio en griego significa separación. Separación. Entonces, cuando decimos idioma, significa el producto de la separación. Vamos a poner un ejemplo. Antiguamente, cuando surgen lo que hoy tenemos como lenguas a nivel mundial, fíjate que una tribu, una gens, un grupo, una comunidad se separa de otra se separa más allá, otra por allá, y cada una empieza a desarrollar una forma de hablar propia. Entonces, al separarse, van formando separación, acuérdate, idios, separación, van formando nuevas formas de hablar. Esto, por un lado, los separa de los otros, pero forma algo muy importante para nuestro estudio. Al separarse de los demás, se unen como comunidad. Van formando algo que se llama identidad. Identidad es algo que les es propio por naturaleza, un talante, digamos. Bueno, pues esta identidad a la que nos referimos es una identidad lingüística, porque todos comparten estas mismas palabras, estas mismas estructuras lingüísticas, esta misma forma de hablar. Entonces, el idioma separa de los otros pueblos, pero une al que lo habla. Incluso si viven en otras regiones, en otras partes, hay una unión con esos otros grupos. Entonces, fíjate que es mucho más profundo el término idioma que la lengua. Lengua, como te decía, de latín lingua, hace alusión al órgano. Y de ahí, bueno, viene todo lo que produce este órgano, las palabras. En cambio, idioma hace alusión a todo un movimiento de diferentes grupos sociales que conforman una manera propia de hablar, de expresarse, de pensar, de hacer una aprehensión, o sea, tomar, asir a la realidad. Y a partir de las palabras, construir también su propia realidad. ¿Cómo ven el mundo? El mundo se ve desde las palabras que tenemos, ¿no? Así se ve el mundo. ¿Cómo vemos el mundo? A través de las palabras que tenemos. Cuando vemos las cosas, por ejemplo, no nada más estamos viendo objetos que tienen un nombre y que los referimos de una manera y que los entendemos de una manera, ¿no? Entonces vemos a través de los ojos, pero vemos con palabras, ¿no? Entonces eso es muy importante. Ahora, tenemos pues que hay lengua e idioma. Coloquialmente es lo mismo, sí, pero como ahora has aprendido, en un estricto sentido del término, no son exactamente lo mismo. Por un lado lengua, por otro lado idioma. Ahora, de ahí imagínate una línea vertical hacia abajo. Vamos a ir bajando. De la lengua o del idioma viene el lenguaje. No es lo mismo lengua que lenguaje. ¿Qué diferencia hay? Bueno, fíjate que el lenguaje, que tiene este sufijo age y que tiene muchas significaciones en nuestro idioma, por ejemplo, puede significar medida, por ejemplo, o peso o distancia, piensa en kilometraje, voltaje, tonelaje, etcétera. Tienen el sufijo age, medida, peso, distancia, etcétera. Bueno, pues, o acción, patinaje. Bueno, pues cuando nosotros decimos lenguaje, estamos haciendo alusión a la parte de la lengua que hablamos. A la parte de la lengua que hablamos. Vamos a aclarar esto. Si nos pusiéramos a pensar cuántas palabras tiene nuestra lengua, o sea, nuestro idioma, ya sea castellano o español. Recuerda que en algún programa expliqué que ambos términos son correctos, ¿no? ¿Cuántas palabras tiene el español? Bueno, si tú te pones a buscar en internet, te vas a dar cuenta que nuestro idioma está conformado alrededor de 120,000 palabras.
Eso es lo que tiene nuestro idioma, 120,000. Para darnos una idea, ¿cuántas palabras tendrá el inglés? Y muchas personas, fíjate que cuando yo les hago esta pregunta, piensan que la mitad, o al menos una menor cantidad que los 120,000 que tenemos español. Bueno, pues nada que ver con la realidad. El inglés tiene aproximadamente 150,000 palabras. Tiene más palabras que la nuestra. Que usen poquitas o que nos impacte más el inglés de Estados Unidos es otra cosa. Pero el inglés como idioma tiene más palabras que el español. ¿Cuántas tendrá el alemán? El alemán tiene alrededor de 350,000 palabras con la posibilidad de abrir a 1,000,000 porque es una lengua abierta, a diferencia de la nuestra que es una lengua cerrada. O sea, abierta es que ellos pueden crear nuevas palabras. En cambio, la nuestra tenemos un número de palabras y se acabó. Si queremos formar nuevas palabras, utilizamos el latín, utilizamos el griego para formar neologismos. O bien tomamos palabras de otro idioma, préstamos lingüísticos y los incluimos en nuestra lengua. O sea, en nuestro idioma. Ellos no, ellos pueden conformar con su propio idioma nuevas palabras sin necesidad de ir al latín o al griego. Por eso es una lengua abierta. Bueno, pues entonces volviendo al punto, nuestro idioma tiene alrededor de 120,000 palabras. Ahora pregúntate o preguntémonos todos, de esas 120,000, ¿cuántas conocemos? Y de las que conocemos, la pregunta sería, ¿cuántas utilizamos? Y después, de las que utilizamos, ¿cuántas utilizamos de manera correcta? Y entonces te vas a dar cuenta que de esta cantidad, de este corpus de 120,000, solamente nos queda una parte pequeña. Ese es el lenguaje. Entonces, fíjate, ¿todos tenemos la misma lengua? Sí. Sin embargo, el lenguaje va a ser diferente en unas personas con respecto de otras, de un país con respecto de otros, etc. Ese es el lenguaje. Bueno, vamos a proseguir. Ahora, imagínate otra línea hacia abajo, hacia abajo. Después de lengua o idioma viene el lenguaje. Ahora del lenguaje hacia abajo viene dialecto. ¿Qué es el dialecto? Bueno, fíjate que, y por eso hacía alusión al principio de que muchas veces se utilizan estos términos para soslayar, menospreciar, minusvalorar, etcétera, algunos grupos lingüísticos, étnicos, caso concreto los indígenas. Y entonces yo he escuchado gente que dice, o gentes, es correcto decir gente y gentes, con la S también al final. Bueno, he escuchado que dicen que los indígenas hablan dialectos. Ellos hablan un dialecto. Bueno, pues nada más alejado de la realidad. Eso se creía en el siglo XIX, principios del XX. Pero más o menos a mediados del siglo XX hacia acá, los estudios lingüísticos a nivel mundial, sobre todo en el mundo occidental, han dado cuenta de que realmente el dialecto es una forma o una variante, para decirlo con mayor precisión, una variante de la lengua. De tal manera que esto que te estoy diciendo y la manera como te lo estoy diciendo, esta forma, estas palabras que utilizo, son dialectales. Vamos a poner el ejemplo. Imagínate que arriba tenemos así el idioma español. Y luego pon unas líneas imaginarias así y pon en todos los lugares donde se habla español. Piensa, Costa Rica, Cuba, Venezuela, México, Chile, Argentina, España, etc. ¿En todos esos lugares hablamos igual el español? No, lo hablamos de diferente manera. No es lo mismo la forma de hablar de un colombiano a la de un guatemalteco, a la de un guatemalteco a uno de Argentina, de uno de Argentina con uno de España. ¿Te fijas? Cada quien habla desde una forma cultural, tradicional, de su propio espacio, tiempo y espacio. Eso es una forma dialectal, de tal manera que todos hablamos de manera dialectal, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama la lengua que hablan los indígenas? Vamos a pensar el tzotzil, tzeltal, tojolobal, paypay, náhuatl, mazateco, maya, ñañú, etc. No son dialectos, son lenguas. Son tan lenguas como decir francés,
ruso, inglés, alemán o chino, japonés, turco, etcétera. Son lenguas y no tenemos por qué despreciarlas y decirles son dialectos. No, son lenguas. En todo caso, esas mismas lenguas sufren, ¿no? Es decir, reciben lo mismo que las lenguas europeas. Vamos a poner el ejemplo. Aquí en Querétaro, ¿cuál es la lengua mayoritaria que se habla entre los indígenas? El ñañú o ñoñó. Ñañú o ñoñó. Bueno, pues se habla igual esta lengua. Por ejemplo, aquí en Amialco, en Querétaro, el municipio de Amialco, que en el municipio de Tolimán, no. ¿Se habla igual que en algunas partes del municipio de Cadereyta? No. ¿Se habla igual que en el estado de Hidalgo, en algunas regiones de Hidalgo? No. ¿Qué significa? Que la lengua es el ñañú o el ñoñó y de ahí tiene formas dialectales de hablar. Lo mismo pasa si me voy con el náhuatl. El náhuatl es una lengua, pero no se habla igual, vamos a pensar, en algunas regiones de Veracruz, de Puebla, del Estado de México, etc. Tiene formas dialectales de hablar. Y lo mismo va a pasar con el francés, con el portugués, con la lengua que tú quieras. Todas las lenguas tienen formas dialectales de hablar. Entonces, tanto los indígenas como nosotros hablamos una lengua y la hablamos de manera dialectal. Yo me estoy expresando de manera dialectal, utilizando la lengua del español, pero en particular desde mi lenguaje. Entonces, lengua o idioma, abajo, lenguaje y más abajo, dialecto. Muy bien, vamos a proseguir con otra línea hacia abajo, una línea imaginaria hacia abajo. Ya vimos el dialecto. Vamos a pasar ahora a una categoría, digamos, como más precisa. Si te fijas, cada vez vamos precisando más, que se llama sociolecto. Y la palabra te lo dice, socio viene de sociedad o grupo, comunidad, conjunto de personas que comparten algo. En este caso estamos hablando que lo que comparten es la lengua, el lenguaje, el dialecto, pero de manera particular una forma de hablar. Vamos a poner un ejemplo o algunos ejemplos de sociolecto. Voy a decirte primero el más común, que es un tipo de sociolecto y que se llama jerga. Jerga. Para que te quede más claro esta idea, piensa en los trapos que están en las cocinas, los trapos que tenemos en la cocina para limpiar. Se cae el chocolate, limpiamos con ese trapito que le llamamos jerga. Que el niño tiró el huevo, limpiamos. Que se le cayó la salsa, limpiamos. ¿Cómo se llama ese trapito? Se llama jerga. ¿Y por qué le llamamos así? Porque anda de un lado para otro y además huele mal. Bueno, pues en lingüística también tenemos algo que se llama jerga. La jerga es la forma coloquial de hablar de un grupo de personas que va de aquí para allá y de allá para acá y que en este caso, en vez de oler mal, se oye mal. No voy a decir los términos por respeto a ustedes, estimados auditorio o audiencia, es correcto de ambas maneras, pero piensa las palabras que utilizamos y que comúnmente se les llama maldiciones. Estas maldiciones, en algunos casos serían más bien maldiciones o exabruptos lingüísticos, piensa, no te los voy a decir, pero piensa las palabras, las groserías son jerga. Y fíjate que esas las dice tanto el rico como el pobre, el hombre como la mujer, ¿no? El que tiene un género como el bisexual, es decir, el que vive en la ciudad, el que vive en el campo, el que vive en la playa, en la costa, como el que vive en la montaña, en el desierto como en la llanura. En nuestro país, cuando alguien dice estos términos, todo el mundo entiende. Se llaman jerga, es un sociolecto. Entonces, la jerga es un sociolecto. Son estas expresiones vulgares, procaces, de poca monta, corrientes, pero que son muy comunes en nuestra cotidianidad. De hecho, fíjate que a veces hay personas que están platicando y a pesar de que tienen estudios universitarios o tecnológicos, profesionales, digamos, siguen hablando igual. Y para todos se dicen, oye, güey, y termina la otra parte. Sí, güey, no, güey. Para todos se hablan así. La cuestión está,
¿Cómo es posible que hablen así, no? Si tienen cierta preparación. Bueno, porque utilizan la jerga. ¿Cuál otro tipo de sociolecto existe? Bueno, hay otro que se llama tecnicismos o tecnicismo. La palabra tecné, es, digamos, la técnica, son o refiere las formas de hablar propias de un grupo que tiene una cierta preparación. Por ejemplo, fíjate, cuando hablan los médicos entre ellos utilizan términos que entre ellos se entienden, pero los que no somos médicos pues no les entendemos, una que otra cosa, pero realmente nos quedamos con mucha ignorancia. Son tecnicismos. Fíjate, cuando hablan, por ejemplo, también, no sé, los abogados, licenciados en Derecho, los contadores, no sé, quien gustes, son tecnicismos. Los profesores, etcétera. Pero también muchas veces esto se lleva a otro caso, como por ejemplo en cuestiones de ciertos oficios. Bueno, un ejemplo más de sociolecto se llama argot. Argot. Bueno, el argot es lo mismo que el tecnicismo, pero aplicado en las artes, en la cultura, por ejemplo, en el teatro, en la danza, etc. Conforman, digamos, el argot conforma parte del sociolecto. Otros más son por ejemplo, los modismos, que en alguna época se hablan, después se dejan de hablar, etc. También tenemos regionalismos, fíjate cómo se habla en un lugar de una manera, otro de otro, y que refiere a un cierto grupo de personas. Por ejemplo, hay personas que para hablar le hacen así, oye, te digo, no, bueno, no me sale la forma de hablar, pero que les dicen fresas, no sé si todos escuchamos cómo hablan. Bueno, pues ese es un tipo de sociolecto. Lo mismo cuando son de algún barrio, que también se expresan con un cierto tiple, un tiplecito, un sonsonete, son sociolectos. Después del sociolecto, si te fijas, hay muchos más. Tenemos el último, piensa en la última línea hacia abajo, y se llama idiolecto. Como te dije en algún otro programa, la palabra idio en griego significa separación. Separación. Entonces, idiolecto significa separarse o utilizar una lengua separadamente del resto. ¿Por qué? Porque mira, cuando estamos con un niño de 3 años, no hablamos igual que cuando estamos, por ejemplo, los que somos creyentes, si te estás confesando, nos estamos confesando con el sacerdote. No hablas igual con tu pareja que con tus compañeros de trabajo, a lo mejor si estás en un lugar de esparcimiento tomándote alguna bebida. No hablas igual si estás en un estadio de fútbol, por ejemplo, si vas a ver un partido, que cuando estás a lo mejor con tu mamá o con tu abuelita. Hay palabras que usamos, sí, las mismas, pero hay variación. Tenemos cuidado de no utilizar las mismas palabras, sobre todo cuando son jerga, groserías, exabruptos. Bueno, pues a esa forma de hablar diferente le llamamos idiolecto. Todos los seres humanos tenemos, bueno, vamos a pensar en nuestro país, en México, todos tenemos forma de hablar idiolectal. Entonces hablamos idiolecto también. Hicimos un recorrido, lengua o idioma, lenguaje, dialecto, luego del dialecto, sociolecto y por último, idiolecto. Esa es la forma, digamos, que podemos comprender nuestra manera de hablar en un sentido de mayor a menor grado o de general a algo más profundo, más particular. Espero que haya sido de tu agrado. Te espero en un siguiente programa aquí en RTQ, en La Palabra en Punto. Y no te olvides también de visitar en mi canal Martín Hurtado en YouTube. Espero que haya sido de tu agrado y sobre todo que a partir de ello podamos distinguir más las maneras que tenemos de expresarlos. Muchas gracias y hasta la próxima.